Sistema de ecuaciones lineales. Es un grupo de igualdades algebraicas, donde la solución satisface simultáneamente a todas las comparaciones del conjunto. Graficación de sistemas de ecuaciones 2×2. Están formadas por dos incógnitas y ambas tienen exponente 1, por lo que al ser graficadas, necesariamente es un plano cartesiano provocando líneas rectas. Se grafican las dos ecuaciones lineales en el mismo plano cartesiano. Las coordenadas donde se interceptan las rectas es la solución que satisface ambas ecuaciones. Las gráficas de un sistema de ecuaciones lineales pueden presentar los tres diferentes esquemas: solución única, no hay solución y solución infinita. Reducción o eliminación. Mediante una reducción se elimina una incógnita, se resuelve la ecuación formada y el valor encontrado se sustituye en cualquier ecuación inicial para encontrar el valor de la otra incógnita. Igualación. Se despeja una incógnita en ambas ecuaciones, se igualan los despejes, se resuelve la ecuación que se forma obteniendo el valor de una incógnita, se sustituye en cualquiera de las ecuaciones iniciales para hallar el valor de la otra incógnita. Sustitución. Se despeja una incógnita en una ecuación y se sustituye en la otra ecuación. Se resuelve la ecuación que se forma y el valor obtenido de la incógnita se sustituye en cualquiera de las ecuaciones iniciales para hallar el valor de la otra incógnita. Regla de Cramer. Es una manera de resolver un sistema lineal, pero solo se puede utilizar en sistemas de resolución que el número de ecuaciones y el número de incógnitas son iguales. 1. Se prepara la matriz de los coeficientes y se halla el determinante. 2. Se prepara la matriz de la incógnita x y se halla el determinante. 3. Se prepara la matriz de la incógnita y se halla el determinante. 4. Hallamos el valor de las incógnitas. 5. Solución del sistema. Propiedades de los polígonos. Polígono es la unión de por lo menos tres vértices ubicados en distinta posición de un plano, donde el punto de partida debe ser la terminación y la unión debe ser a través de rectas. Partes de los polígonos: vértice, lado, ángulo, radio, centro, apotema, diagonal, altura y base. Clasificación de los polígonos según sus lados: triángulo, 3 lados; cuadrilátero, 4 lados; pentágono, 5 lados; hexágono, 6 lados; heptágono, 7 lados; octágono, 8 lados; eneágono, 9 lados; decágono, 10 lados; endecágono, 11 lados; docecágono, 12 lados. Según su ángulo, cóncavos es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180. Convexos es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180. Según su forma, regulares es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales. Irregulares es cuando en un polígono hay uno o más ángulos que no son iguales. Perímetro de un polígono. Calcular el perímetro de un polígono es muy sencillo, tan solo debemos sumar la medida de cada uno de sus lados. Cuando se trata de polígonos regulares, en los que todos sus lados miden lo mismo, tan solo tendremos que multiplicar el largo de uno de ellos por el número total de lados del polígono. Si el polígono es irregular, tendremos que sumar la medida de cada uno de sus lados para hallar el perímetro total. Área de un polígono. Cuando pintamos una pared, alicatamos un suelo o compramos un mantel para la mesa, debemos conocer su medida para comprar la cantidad adecuada de pintura, azulejos o tela. A esa medida la llamamos área, y ahora vamos a aprender a calcular el área de diferentes polígonos, pero antes comencemos conociendo qué es la superficie. La superficie es una región de plano comprendida entre una línea poligonal cerrada o una circunferencia. Por lo tanto, a la medida de esta superficie la llamamos área y la expresamos en unidades de superficie. La unidad básica de superficie es el metro cuadrado. Dado que existen diferentes polígonos, la forma de hallar su área también será diferente. Lo mejor es empezar conociendo cómo se obtiene el área de un rectángulo. Para calcular el área de un rectángulo debemos conocer la longitud de su base, largo y de su altura o ancho, y después multiplicarlas, así de fácil. Propiedades de los polígonos. En un polígono coincide que sus lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales. Este dato se le conoce como n, es decir, un hexágono, por ejemplo, tendrá 6 lados, 6 vértices, 6 ángulos interiores, 6 ángulos exteriores y 6 ángulos centrales. Para el caso del hexágono, n es igual a 6.
Congruencia y semejanza. En matemáticas, cuando hablamos de semejanza nos referimos a figuras que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Las características de estas figuras son misma forma, mismo ángulo y medidas proporcionales. Lados homólogos. Son los mismos lados en figuras semejantes, pero para sacar un factor o razón se obtiene dividiendo lados homólogos, el más grande con el pequeño. Congruencia. En matemáticas, cuando hablamos de congruencia nos referimos a figuras que son exactamente iguales. Las características de estas figuras son misma forma, mismo tamaño y medidas iguales. Por lo tanto, sus ángulos también son iguales. Cuando hablamos de congruencia es muy importante aclarar que son figuras iguales, pero no siempre estarán a la misma posición. Escalas. Es una figura semejante a otra, ángulos congruentes y lados proporcionales. Las figuras a escala se llevan a una misma relación todos sus lados. Ejemplo, la proporción que se lee 1 a 4 indica que por cada unidad inicial se modifica a 4 unidades, lo que hace una figura a escala de mayor tamaño. La relación 5 a 1 indica que por cada 5 unidades iniciales se modifica a una sola unidad, lo que hace una figura a escala de menor tamaño. Semejanza de polígonos. Cuando un polígono es semejante a otro, es porque los ángulos interiores de ambos son iguales y sus lados son proporcionales.